Hola, buenos días. El Señor les siga bendiciendo. Este es un hermoso día que nos ha concedido el Señor y una vez más les animo, les insto a que se gocen, se regocijen en su presencia. Todo el tiempo que puedan aprovechar para estar con el Señor, gócense en su presencia. Vamos a dar principio a este estudio hoy del Salmo 125. Este Salmo 125, en los tiempos cuando yo empecé en el camino del Señor, lo cantábamos en el ministerio allá en inglés. Y verdaderamente declara la confianza de aquellos los que confiamos en el Señor, aquella seguridad que tenemos. Y les voy a invitar a que ahora me acompañen. Vamos a orar y vamos a dar principio a este salmo. Padre, yo te doy gracias una vez más por este nuevo y este hermoso día que nos has concedido, nos has otorgado. Empezamos este día contigo y ahora, Señor, nos reunimos vía internet para estudiar este salmo. Yo pido, Señor mío, que seas tú, Señor, preparando nuestros corazones, Señor, iluminando nuestras mentes, dándonos entendimiento a la realidad de tu fidelidad. Pido, Padre, que, Señor, me uses como tu instrumento. Me humillo ante ti reconociendo mi necesidad y pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, usándome como tu instrumento, trayendo a memoria, Señor, versículos y pasajes que se correlacionen y que respalden este mensaje. También pido, Señor, que tu pueblo sea edificado y sobre todas las cosas, Señor, que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, abran sus Biblias, por favor, o sus teléfonos, no sé cómo estés, dónde estés, al Salmo 125. Este salmo es otro de los cánticos graduales. Recuerden que empezamos a leer estos salmos que tienen por subtítulo el cántico gradual, pero el título dice: Dios protege a su pueblo. Y esa es una gran realidad que todo creyente debe de mantener siempre, no solamente en la mente, sino en el corazón, confiando en Dios. Porque la palabra de Dios en Isaías nos dice, en Isaías 26 nos dice claramente: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Así es que les animo a que tomen ese sentir de estar confiados en el Señor. No importa lo que esté sucediendo alrededor, no importa qué tan cerca esté el peligro o la adversidad, el Señor está contigo. Y empieza aquí diciendo: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Estas realidades, hazlas verdaderamente certeras en tu vida, porque imagínense, el pueblo peregrinaba para ir a Jerusalén, para ir a Sión, al monte Sión. Ahí era el epicentro del judaísmo. De todos lugares siguen viniendo, venían en aquel entonces al lugar donde se reunían para adorar a Dios, para buscar su presencia, porque ahí era donde ellos buscaban la presencia de Dios. Ahí era donde David había llevado el arca. Si has ido a Israel y has estado en Jerusalén, ves que ahí es la ciudad de David, ahí el aposento alto, el lugar donde el Espíritu Santo se manifestó por primera vez. Y hay muchas razones por las cuales nosotros debemos también estar en esa confianza. Imagínense, van cantando estos peregrinos con una alegría en su corazón de saber que Dios ha sido fiel con ellos y para ellos. Como dije ayer, Dios está con nosotros, está por nosotros y está para nosotros. Así es de que también nosotros podemos, ¿cómo les diré? Podemos confiar así, pero podemos expresar esa confianza de que dice claramente que no se mueve.
El salmista escribió este salmo reconociendo la fidelidad de Jehová, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios en quien ellos confiaban. Y tú, si conoces a Dios, si has recibido a Jesús su Salvador y tienes una relación personal con Él, debes confiar, no importa lo que esté sucediendo. Si tu cuenta de banco está limitada, está quizá exhausta, tú sigue confiando porque Él es el que provee. Si estás enfrentando adversidad, sigue confiando porque Él es el que te protege también. Él es el que está con nosotros. Pero primeramente debe ser uno el que debe hacer esa decisión. Aquí el salmista habla de la fidelidad de Jehová en quien él confiaba. Y comienza aquí declarando una gran verdad, verdaderamente. Porque todos los que confiamos aquí, como dice aquí, todos los que confiamos en Él, todos los que confiamos verdaderamente en nuestro Dios, tendremos esa seguridad, tendremos esa paz que nos dice la palabra de Dios en otros lugares, en los mismos salmos y como cité ahora en Isaías 26, 3 y 4. Pero quiero decirles, no solamente es creer y decir que creemos, pero en los tiempos difíciles, en los tiempos de adversidad, continuar creyendo, confiando, obedeciendo y siendo fieles a Él. Porque nos menciona aquí que somos como el monte de Sión, aquellos los que confían en Jehová. Son como el monte de Sión. O sea, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En nuestra vida hemos tenido y vamos a tener pruebas, adversidad, malas noticias, quizá algo que te duela tanto como hay personas que ponen más su amor en sus pertenencias, en sus riquezas, que en sus mismas familias. Pero nada en mi vida me ha dolido tanto como perder a un ser querido. Y quiero decirte, cuando vengan esas circunstancias, cuando vengan esas situaciones, nosotros debemos refugiarnos en Dios, confiar en Dios y no ser movidos de nuestra fe en Él. Hay personas que enfrentan o sufren una, por ejemplo, catástrofe, una pérdida, una enfermedad que les dicen y dejan a Dios, se enojan con Dios, culpan a Dios. Pero nosotros debemos de ser como aquellos los que confían en Jehová, como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que así como Dios estaba con el pueblo, en aquel entonces está con nosotros. Aquí en el versículo 3, como dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de nosotros. Quizá mucha gente no lo reconoce, pero nuestro Dios es omnipresente. Y quiero recordarte, es omnisciente y es omnipotente. Cuando tú estás enfrentando cualquier situación, Dios ya lo sabe. Dios está al tanto y Dios está a tu favor. La palabra de Dios nos dice que su favor nos rodea como un escudo. En el Salmo 5 nos dice claramente que el favor de Dios nos rodea como un escudo. Así es de que nosotros debemos de confiar en ese Dios que decimos, en quien decimos que creemos. Porque si le creemos, debemos también confiar en Él, obedecerle, glorificarle y servirle. Ánimo, pueblo. Ahora, el versículo 2, terminando, dice, desde ahora y para siempre. Dios es eterno. Él no cambia. Hay una palabra, inmutable. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Jesús nos dice la palabra en Hebreos, es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Dios no cambia de parecer. Él te ha escogido a ti, por eso es que tú crees en Él. No fue que tú decidiste un día creer, Dios puso en tu corazón el creer en Él. Les digo esto porque yo no quería nada con Dios.
Yo estaba enojado con Dios. De chiquillo yo decía que creía, pero no lo conocía. Nada más decía, yo creo en Él. Pero cuando murieron mis padres, yo maldije a Dios, me aparté de siquiera buscar de Él y nunca quería nada con Él. Cuando me hablaban de Él me enojaba. Inclusive llegué a decirle a alguien, si me sigues hablando de Dios te voy a romper el hocico. Así hablaba yo. Desafortunadamente así era. Pero por la gracia de Dios, un día me permitió conocerle. Y la palabra de Dios nos dice que Él es Él quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y la voluntad de Dios es que todos le conozcamos a Él y a su Hijo Jesucristo, como nos dice la palabra en Juan 17. Esa es el deseo de Dios, la voluntad de Dios, que nadie perezca, sino que todos seamos salvos, que procedamos al arrepentimiento, creamos en Él, confiemos en Él, le recibamos como Salvador a Jesucristo y así podamos obtener la salvación, porque Él no cambia y Él prometió que todo aquel que crea en Jesús, su Hijo, será salvo. Ahora en el versículo 3, aquí está hablando acerca de la impiedad, de la maldad que ellos sufrían. El pueblo hebreo sufrió numerosas veces a causa de la impiedad de los injustos, ¿no? Pero dice aquí, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Ahora, la palabra reposar no solamente quiere decir que te van a dar, sino que te van a seguir dando. Y no va a quedar ahí, no. Dios se encarga de defender a los justos. Él en la palabra nos enseña que Él está cuidando a los humildes, a los justos, a los simples, y los soberbios y los que hacen maldad, Él los aplasta. Solamente confía en Él. Haz bien, oh Jehová, dice a los buenos, el versículo 4. Y la palabra de Dios claramente nos dice en Romanos, ¿verdad? En Romanos 3 que no hay justo, ni siquiera ninguno. Nadie es bueno. Cuando vinieron a Jesús y le dijeron, buen maestro, maestro bueno, le empezaron a preguntar y Jesús dijo, ¿por qué me llamas maestro bueno? ¿Verdad? El único que es bueno es Dios, Jesucristo, Dios encarnado. Él sí fue bueno. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros los humanos somos malos. Inclusive nos dice que nuestro corazón es engañoso, verdaderamente. Pero Dios nos transforma. El mundo, la sociedad, menciona que el hombre es básicamente bueno. Nada más no lo provoques. Todo humano nació de pecado. A menos de que haya una transformación en tu corazón, en tu manera de pensar, en tu vida no habrá ningún cambio y seguirás siendo pecado, pecaminoso. No somos buenos, pero Dios es bueno y Dios sigue transformándonos. Entonces nos dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Dios ve los corazones, Él pesa los corazones y Él sabe cuando tú y cuando toda persona está actuando con rectitud. Y cuando nosotros actuamos con rectitud y en justicia, Dios se deleita en ver eso en ti y Él te bendice. Hazlo, vive en rectitud. Dice claramente, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Aquellos que se apartan tras sus perversidades y digamos, ay no, pastor, ¿cómo será? Todos podemos ser perversos, aún un pastor, aún el más alto que tengas tú en concepto de los pastores o líderes cristianos podría caer. Por eso es que necesitamos estar adheridos a la vid, como dijo Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros, aparte de mí nada podéis hacer. Necesitamos estar viviendo en el Espíritu, como dijo Pablo en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne
son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, y estos se oponen contra sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces necesitamos vivir en el espíritu, necesitamos para verdaderamente apartarnos de esas perversidades en lugar de apartarnos tras nuestras perversidades. Porque a los que se apartan tras sus perversidades, dice claramente, Jehová los llevará, y podemos decir juntos, con los que hacen iniquidad. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando permaneces en iniquidad, permaneces en pecado, y si mueres en tu pecado, lo único que enfrentarás será el juicio de Dios. Todos, nos dice la palabra en 2 de Corintios, todos nos vamos a presentar ante el juicio, ante el tribunal de Dios, para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en vida, en este cuerpo. Nosotros necesitamos estar bien con Dios, necesitamos ponernos a cuentas. Nadie tiene la capacidad para ganarse la salvación. Nadie puede hacer suficientes buenas obras para merecerla. Nadie puede verdaderamente por sí mismo salvar su alma. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que nosotros, los humanos pecaminosos, reconociéramos nuestra condición y clamáramos por un Salvador. Ese Salvador es Jesús. El Padre envió a su Hijo como Cordero de Dios para que Él muriera en la cruz para remover los pecados del mundo, pero solamente aquellos, los que le reciben como Salvador, los que confían en Él, los que creen en Él, son los que son verdaderamente salvos, redimidos y una vez más reconciliados con Dios. Porque desde el principio de la creación hubo una separación con Dios, pero cuando Jesús murió en la cruz, Él vino a ser como el puente. Con una mano, por decir, toma la mano del Padre y con otra la mano del pecador y nos reconcilia con Dios. Todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Si morimos en nuestro pecado, hay un solo lugar para el pecador. El pecador que no se arrepiente terminará en el Seol, en el infierno, donde es el crujir de dientes y donde el fuego no se apaga. Así nos lo dice la palabra. Pero Dios te ofrece algo mejor. En Juan 14, Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestros corazones. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dijo claramente, he aquí que voy a preparar lugar para vosotros. Dijo, si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. He aquí que voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo Jesús así, vosotros, ustedes también puedan estar. El deseo de Jesús, el deseo del Padre, es que estemos con Él por la eternidad. Él nos creó a su imagen con el propósito de que todos nosotros le conozcamos y con el propósito de que le glorifiquemos. Y cuando tú le conoces y aprendes a confiar en Él, entonces serás igual, inmovible. Serás verdaderamente establecido en la fe y las circunstancias, en lugar de tú tratar de resolverlas, tú puedes confiar en Dios. En este tiempo yo les digo, ¿quieren hacer esa decisión? Aquí, como dice al último, paz sea sobre Israel. Cuando tú recibes a Jesús, tú puedes tener paz. Verdaderamente haces paz con Dios. Y si tú quieres dar ese paso de fe, ese paso de obediencia, pues ahora te invito. Recibe a Jesús. Para hacerlo es una oración que es fácil, es corta, pero tiene poder para garantizarte la salvación. Si quieres dar ese paso, ora conmigo esta oración de fe y dile, Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios.
que el Padre te envió aquí a la tierra para que murieras por nuestros pecados. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti y ahora me arrepiento y te confieso todo pecado. Te pido que me perdones. Te pido que me limpies de toda inmundicia y que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Y ahora con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser, me entrego a ti, Señor. Renuncio a toda la religiosidad y la idolatría, a todo lo oculto, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo y dame tu poder para poder vivir para ti el resto de mis días. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, Dios te ha tomado en tu palabra y eres reconciliado o reconciliada con Dios. Si tú hiciste esta decisión, háznoslo saber. Danos un mensaje y haznos saber que hiciste esta decisión por primera vez. Si acabas de recibir a Jesús por primera vez, yo te invito a que alimentes al ser espiritual con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual para ese bebé que acaba de nacer. También es necesario pasar tiempo en oración. Y la oración es, mucha gente dice, es que yo no sé cómo orar. Solamente sé honesto o honesta con Dios. Háblale y dile tus inquietudes, tus necesidades, que Él ya las sabe, pero Él quiere que le pidamos. Aprende poco a poco a establecer y desarrollar una relación personal con Él. También hago una invitación a aquellos que se han apartado de caminar con Dios. En el pasado estuvieron reuniéndose en una iglesia, estudiando la palabra y quizás hasta participando en el ministerio, pero te has apartado y has caído en pecado y has permanecido en ese pecado. Vuelve al Padre, al igual que el hijo pródigo. No termines en un chiquero con los cerdos comiendo algarrobas. No termines en una situación donde pudieras morir en tu pecado. Si tú quieres volver, hoy es el día. Arrepiéntete. Y al igual que el hijo pródigo, clama al Padre. Dile de esta manera, en esta oración de arrepentimiento. Dile, Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. Perdóname porque he menospreciado la sangre de Cristo con la que fui redimido. Perdóname porque he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento. Ahora de nuevo vengo a ti y te pido que me perdones. Te confieso todo pecado y te pido por fe que de nuevo me llenes con tu Espíritu Santo, que me laves con la sangre de Cristo y que renueves en mi corazón ese gozo de tu salvación. Yo creo por fe que tú me perdonas y ahora te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, ten por seguro que el Señor, nuestro Dios, te ha reconciliado con Él. El Señor les siga bendiciendo. Regocíjense. Saludos a todos. Hey Ron, good to see you, my brother. Ahora sí, quiero hacerles también una invitación. Es necesario seguir congregándonos, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de todo lo que está sucediendo. Las iglesias están abiertas. Nuestra iglesia, Koinonia Christian Worship Center, está abierta para servirles. Tomamos todas las precauciones necesarias. Se está enseñando la palabra de Dios. Se le permite al Espíritu Santo tener la dirección del servicio.
adoramos, alabamos a nuestro Dios en espíritu y en verdad y pedimos que Él se glorifique. Es lo que buscamos, que Él se glorifique. Así es de que en el nombre de Jesús les invito, congréguense. Por último, les sigo pidiendo que sigan orando por Nell. Nell está en una clínica, en un centro, por decir así, de rehabilitación, de recuperación por el embolio que tuvo, el stroke, el derrame cerebral. Sigan orando por ella, sigan orando por la familia de Jerry que falleció. Y sigan orando unos por todos, animándose, llámense unos a otros, de vez en cuando échenme una llamadita y pues permítanme orar con ustedes también. El Señor les bendiga, les amo y como dijo Pablo, regocíjense en el Señor siempre. Y ahora les digo, regocíjense en Cristo Jesús siempre. The Lord bless you.